pero usted pues, Aurelio Suárez Montoya, le crece el pelo. Sí, Pero ¡Ave María! pero es que, William, eso le pasa a uno con la edad, ¿no? En la edad le sale a uno el pelo donde no le debe salir y se le cae de donde le debe salir. Pero bueno, el pelo le sigue creciendo a uno. Sí, señor. Sí, bueno. Hay tantas cosas que para hablar con su señoría uno no sabe por dónde empezar. Se le quebró la costilla a Uribe ya. Hoy. Ayer parece que se le cayó estaba montando en una yegua, creo, Sí. y se cayó y se le rompió una costilla. Y eso es que buen presagio, mal presagio. Pues hombre, acuérdese de Adán y Eva, no perdieron el paraíso por una costilla. Bueno, Perdieron el paraíso por una costilla. sí, esa es la historia, ¿no? Pero eso tiene una lectura muy... Sí, Usted me soltó un agridulce muy fuerte ahí. pues sí, usted ve que se habla de la costilla de Adán, ahora que va a tocar hablar de la costilla de Uribe, ¿no? Sí, porque el paraíso terrenal se puso en riesgo por la costilla de Adán. ¿Quién sabe qué presagio será? ¿Será de tipo político, económico? No sé, posiblemente, ¿no? Político. ¿Y esa costilla con quién tiene que ver? ¿Con quién? Pues si la relacionamos con el paraíso, tiene que ver con el poder, ¿no? O el poder no es el paraíso. Ah, sí, señor. Puede ser eso. Sabía que me iba a conducir a ese territorio inexpugnable, al de Alicia en el País de las Maravillas, ¿o qué? Pues Alicia es la que dice que él es el jefe, pero no todos dicen lo mismo, ¿no? No todos dicen que Uribe es el jefe, por eso lo de la costilla, póngale cuidado, que eso por ahí eso tiene su mensaje. Uy, Dios, la bendición. Y arrancamos. Sí. ¿Cómo ve la herencia económica del gobierno del sátrapa? Bueno, yo diría que el gobierno de Juan Manuel... ¿Qué nos dejó? El gobierno de Juan Manuel Santos deja una economía, yo diría, en una situación muy crítica, supremamente crítica. Mire, William, en el año 2010, cuando el gobierno del presidente Santos inició las dos administraciones, Colombia tenía un endeudamiento público de 235 billones de pesos. Aclarémosle aquí a los de oyentes y televidentes de la peluquería, de la barbería suya, que cuando hablo aquí de billones hablo de 12 ceros, ¿no? Bueno, eran 12 ceros, ¿no? Sí. Usted como profesor es un macho para explicar. 235 billones con B de billete. Sí. Y hoy debemos 500 billones de pesos. Entonces se la voy a poner más fácil. En este momento aquí en Bogotá están haciendo un niño en la Samaritana. Ese niño nace, esa criatura nace debiendo más de 10 millones de pesos. O sea, se ganó una lotería. Cuando nace esa criatura dicen, usted se ganó la lotería, tiene 10 millones de pesos de deuda. Todo colombiano que nazca hoy. Estamos debiendo 10 millones de pesos. El país está totalmente endeudado. El gobierno del presidente Santos financió toda su política económica con endeudamiento. Tenemos incluso en el de endeudamiento del país, tenemos fondos de capital de esos que llaman golondrina, de esos que están un día y sacan y después se van, ¿correcto? Tenemos 70 billones en manos de ellos, de esa deuda. La deuda está en manos del capital extranjero en buena parte. Uno de cada 3 pesos que demos está en manos de capital extranjero, de acreedores extranjeros. Y el país lo que hizo fue reemplazar lo que le dejó de entrar por petróleo, endeudándose más. No se repuntó la industria, no repuntó la agricultura. Las llamadas locomotoras, arrancó un poquito la que llamaron mineroenergética y en el 2014 se varó. ¿Pero en qué arrancó? Pues sacaron un petróleo y sacaron ahí unas minas, unos minerales, y eso de resto, deuda, endeudamiento. La política económica de Mauricio Cárdenas y de Juan Manuel Santos fue endeudar al país. Bueno, y hacer una reforma tributaria, metiendo el IVA, quitándole el ingreso a la base social del país para poder pagar el endeudamiento. Esa es la política económica que le van a dejar al doctor Duque y va a tener dificultades enormes el doctor Duque con eso, le cuento. Grandes dificultades vienen. Pues hombre, no sé si se dio cuenta que estuvo en Estados Unidos. Sí. Bueno, dentro de la gente que él visitó, le cuento, William, dentro de la gente que él visitó en Washington, visitó a la señora Lagarde,
que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la directora del Fondo La Monetario. señora Lagarde. Lagarde, correcto. Porque aquí hay mucha lagarta. Sí, sí, esa Aquí en Colombia. estoy hablando de Lagarde con D. Con D. Bueno. No sí, Lagarde, porque sí. La gente... No, claro. Ey, Y eso sí que están abundantes ahora, me imagino. todo, hay más de... Bueno, Es una colección completa. Sí. Entonces, ¿qué le dijo Duque a la señora Lagarde? Me llamó la atención. Le dijo, ese crédito que yo tengo aprobado, Colombia tiene aprobado de emergencia por si cualquier cosa, ¿me lo sigue teniendo abierto, por favor? Y la señora le dijo que sí. Entonces, un presidente que no se ha posesionado, un presidente electo, que va al Fondo Monetario a decir, bueno, ahí yo tengo en ese cajón un cheque en blanco para que me lo giren cuando necesite. Digo, sí, señor, tranquilo que aquí está. Creo que él mismo es consciente de que la cosa puede no ir por buen camino. está actuando de buena fe. Él es de una línea política económica muy definida, que nosotros los de izquierda llamamos neoliberal y que así se conoce. Y yo, pues indudablemente el doctor Duque, pues no va a modificar eso. A mi opinión, esa línea política económica le ha causado graves daños al país y balances negativos. Si se persiste en lo mismo, pues acrecentarán los problemas de Colombia, en mi opinión. Cuando habla de neoliberal, ¿es refiriéndose a César Gaviria? Pues ¿o qué? es que por algo fue que lo buscó en estos días. Me llamó la atención. No, yo es que fue un encuentro casual, titularon. No, en eso CNI. no fue ningún encuentro casual. Ah, en me dijeron que encuentro casual. Ay, sí, pero luego yo vi que estaban como en la oficina de César Gaviria. Hombre, dicen las crónicas que la reunión duró 4 horas. 4 horas. 4 horas duró. Casualmente. Sí. Ahora me llama mucho la atención. Yo le veo, no sé, usted qué informes tenga, no sé. No, yo, aquí lo que me cuentan aquí en la barbería, aquí es una vaina espontánea, yo aquí recibo cosas. ¿Y qué le han contado de esas reuniones? ¿Qué le han dicho de eso? No, pues que, a ver, estamos como con el BID, ¿o qué? Hombre, yo veo que Como diría Gaviria, estamos en el BID. en el BID estamos en el BID. Sí. Yo sí creo, este joven Duque, como lo llamó Fernando Londoño, como mozalbete inteligentón, ¿sí? No, yo no sé. Ese es un hombre del BID, es un hombre, así como dicen en los productos, made in USA, este es un hombre made in BID, hecho en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en eso son instituciones donde tiene mucha influencia pensadores como Luis Alberto Moreno, su director, César Gaviria Trujillo, pues que es un hombre de la economía neoclásica, muy de esas instituciones. Yo creo que hasta el mismo doctor Pastrana. Yo estoy viendo bastante variopinto, le cuento. Pero usted me está ya pintando una cosa bastante especial. Sí. O sea que usted me dice primero que se le rompió la costilla a y Uribe. luego dice que es Gaviria y que es Pastrana. Pastrana. Sí, y Luis Alberto Moreno y el BID. O sea, que yo estoy viendo bastante variopinto el gobierno de Duque. No estoy viendo un gobierno exclusivo del centro democrático, del uribismo. No lo estoy viendo exclusivo, si quiere que se lo diga. Y si una persona tan autorizada como usted, que pertenece a la estirpe de la oposición, califica esto así, pues es hasta bueno, porque ya lo desuribizaron. A mí me da la impresión de que van a hacer un esfuerzo por desuribizarse. Está bueno el verbo, está bueno el verbo de la barbería, desuribizarse. Yo creo que van a hacer un esfuerzo por desuribizarse. No, porque es que cuando su señoría me plantea que le rompen una costilla. Y que por una costilla se perdió el paraíso. Y que por una costilla se perdió el paraíso. Y en el otro escenario. Aparecen otros Adanes. Otros Adanes en el paraíso. Sí, el paraíso. Yo lo estoy viendo así. Andrés y César. Es más, yo le voy a decir una cosa, William. Los expresidentes. Van a tratar de ampliar esto, por supuesto, al Partido Liberal, al Partido Conservador, obviamente, con Pastrana. El Centro Democrático está incluido. Van a incluir gente de Cambio Radical. Lo veo muy variopinto, lo veo como el gobierno de Santos cuando empezó. Lo veo en esa misma tónica y no se extrañe si de pronto hasta gente denominada de izquierda termina haciendo acuerdos sobre lo fundamental. ¿Le sonó o no le sonó? Me parece. Usted me está hablando a mí de un tipo que le metió una tutela a Blue Radio. No, pues sí, le estoy hablando de alguien. Un tipo que le metió una tutela o a Blue Radio o a usted por Blue Radio. ¿Cómo es el cuento? No, pues sí, ahí se habló de que había un veto por opiniones mías en Blue Radio
del candidato Petro, pero eso después se superó. Pero yo creo que a usted Ah, pero usted superó las diferencias con Petro. No, Porque si usted superó las diferencias con no, Petro, esto no. ya estamos en el otro paraíso. No, yo no he superado ninguna diferencia, porque son además contradicciones o divergencias de tipo político fundamentado. No, simplemente el veto que él había lanzado sobre Blue se terminó eliminando y ha estado yendo a la emisora. Por aquello de que el testamento de Carlos Gaviria, del que hablaba un columnista en el Sí, hay Espectador. un incidente. ¿Cómo se llama el columnista? Héctor Abad. Héctor Abad Héctor Abad Vassolince. dijo, exacto, Héctor Abad Vassolince dijo que Petro modificaba las actas del Polo. Yo dije, y me preguntaron a mí, dije, hombre, a mí no me consta que él haya hecho eso, Sí. ni mucho menos. Pero yo sí puedo asegurar, porque el mismo Carlos Gaviria lo dice, y lo decía, y hay videos y escritos y entrevistas que decía, Petro aprobaba una cosa en el Polo y salía a hacer otra. Pero a mí me parece que a usted más lo del acuerdo sobre lo fundamental, eso no fue por el lado del alvarismo, ¿o no le sonó por ahí? Sí, es que, a ver, como decía el doctor Álvaro Gómez, esto está como espeso, ¿no? Sí. Yo creo, pues yo le digo, no se extrañe si un gobierno variopinto hace Duque y extiende puentes. Pero entonces no es la cosa, pues. Pues, de la que hombre, se no es, habla de que es una cosa no es lo que yo estoy leyendo, no es lo que yo estoy leyendo. furibunda. Yo no es lo que yo estoy leyendo, yo no puedo asegurar nada, porque imagínense, pero lo que uno ve, las trazas que va dejando. Las trazas. Sí, las trazas que va dejando, no van a hablar, creo yo, de un gobierno monolítico, están hablando de otro tipo de gobierno, y le digo, no se extrañe si hay incluso acuerdos sobre lo fundamental. Por ejemplo, yo le hago una pregunta. A usted, que usted es el que hace las preguntas aquí, pero aquí el que, a cambio del pelo que me está cortando, le voy a hacer una pregunta. A ver. ¿El partido de las FARC se declarará en oposición o se declarará independiente? Acuérdese que el estatuto nuevo político dice que los partidos podrán declararse en el Congreso como partidos de gobierno, partidos de oposición o independientes. ¿La oposición quién la representa? Yo creo que el Polo ya aprobó que iba a ser oposición. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las FARC? Yo no sé, la FARC cómo se van a decretar, pero yo creo que en la FARC hay un interés. ¿Quién va a ser el jefe de la oposición para que hablemos claro? ¿Robledo o Petro? Yo creo que no va a haber un jefe de la oposición, porque entre otras cosas, por la misma mecánica legislativa, eso no funciona de esa manera. Cada bancada tiene su jefe. No es posible, digamos, que fusionar las bancadas para ponerle un jefe. No. Supongo que el movimiento de Petro, que se llama Decentes, tendrá su bancada. Es más, en el movimiento de Petro ahí está la Unión Patriótica, ¿no? Y ahí la UP. Y la UP tiene una senadora, que es la doctora Aida Bella. Sí. Yo me imagino que ella será vocera de su propio partido y de su propia oposición. En el movimiento de Petro hay un movimiento también que se llama de origen indígena, fundamentalmente se llama Maíz. También van a tener su propio vocero. Petro será vocero de Decentes o coordinador de ellos. El Polo tendrá su vocero, que no se ha definido todavía, pero seguramente pues lo más lógico es que sea Jorge Robledo. Es que Jorge Robledo es un hombre decente. Y la gente, pues, respetuoso. Sí, y la gente de los Verdes, me imagino que pondrá su vocero también como de oposición. Entonces, eso va a ser, vamos a ponérsela bien fácil, va a haber un gobierno variopinto con una oposición variopinta. Así lo estoy viendo. O sea, con una oposición dividida. Una oposición que pueda hacer unidad de acción alrededor de temas, pero no monolítica, no homogénea, no 30 senadores obedeciéndole a un jefe, no. Eso no va a pasar. Eso sí estoy seguro que eso no va a ser así. Pero es un enredo. Pues bueno, esa es la política. Eso pero entonces, ¿es bueno para qué? Porque esta barbería está resultando deliciosa porque estoy al pie de un hombre demasiado inteligente, para que hablemos claro. Un catedrático que pertenece a esa burguesía intelectual en Colombia. No es de la de los muchachos del Chicó, tampoco. ¿O sí? ¿O estuvo ahí? Sí, por ahí estuve en una época, claro. Sí, estuvo por allá. Mi origen es un origen, sí, más o menos social, elevado, sí, señor. Total. Sí, señor, así es. Sí, es que así es que uno ve, además, ustedes tienen un manejo de las ideas y de las cosas que lo van ubicando a uno en determinado lugar. Por ejemplo, para nadie es un secreto que Juan Manuel Santos es el presidente de las FARC.
No, pero eso es muy exagerado. ¿No? Esa es una exageración que se ha cometido. Yo no creo. ¿No? William, no, yo no creo. Yo creo que Santos le Bueno, es hace. el candidato, pues, o es el presidente del castrochavismo en Colombia. Tampoco, hombre, tampoco, no exageren. Yo creo que las exageraciones no ayudan a tener una ¿Y visión entonces de completa. quién es Juan Manuel Santos? Hombre, él era del El country. sátrapa, No, el comandante de mire, Santiago, le digo como una le cosa. dicen. Juan Manuel Santos, pocos días antes de ser presidente, se fue a la cancha de los Pacos al country y hizo sus últimos tacos ahí, sus últimos pots en ese green. Le aseguro que el 8 de agosto vuelve a la cancha de los Pacos del country a seguir haciendo. Y a jugar póker y toda la No, y el golf que le ha gustado. Él nombró a varios de sus amigos de lo que llaman sus partners de golf, lo que llaman su equipo pues, con que él jugaba. ¿Sí? Él lo nombró en embajadas y cosas. ¿sí? Y ahora volver a encontrarse a seguir jugando golf. Eso es así. Eso decir que es el presidente del castrochavismo, de la FARC, yo creo que es una exageración. Y sinceramente se lo digo, William. Pero no estaba al servicio de ellos. Pero no, hombre, yo creo que no. Pero la prueba es, voy a dar una prueba de que no está al servicio de ellos. A ver, pues. ¿Cuántos votos sacaron las FARC? Sacaron 55.000 votos. Entonces, ¿cuál Pero es el servicio? son los dueños de una constitución. Pero, hombre, Por Dios, reformaron la Constitución. Sí, pero- Les dieron una cantidad enorme de emisoras FM. pero eso, ¿qué efecto que ha tenido eso? Yo no he podido sintonizar la primera, le cuento. Yo no he podido, no, eso no tiene efecto. ¿O le dieron conejo o qué? No, yo creo que ellos cambiaron. Ha habido problemas de implementación del acuerdo, de verdad. Pues eso. claro. Claro, ha habido problemas de implementación. Pero fíjese una cosa, William. Ellos cambiaron los fusiles por la política. Y yo creo que eso está bien que se haya hecho. Y el Pero costo. siguen asesinando gente en el Cauca, en Arauca. Pero bueno, esos son otros La actores. costa pacífica, Esos son- el sur del país le pertenece a Guacho. Pero esos son otros actores de violencia. Guacho no se sometió, ni Gentil Duarte, ni estos tipos son disidencias. Y las FARC, o sea, Londoño y Márquez y ellos dijeron claramente que había unos disidentes que no iban a entrar. Y el país tuvo noticia de eso. Yo creo que si usted me pregunta a mí un balance sobre el proceso de paz, se lo digo con sinceridad. A ver, hagámoslo. Yo soy más positivo que negativo de ese balance. ¿Sabe cuál me ha parecido la parte más negativa? Más que la llamada constitución que usted dice de las FARC, es la parte de la implementación. Se ha quedado demasiado corto el gobierno en eso. El hecho de que haya estos actores de violencia que usted está mencionando y que todos deploramos y que hacen casi que pensar que la paz está en entredicho, ese hecho, William, muestra una cosa, que el gobierno no estaba preparado, por ejemplo, para el manejo territorial de ciertas zonas y que eso se está copando de otros actores violentos. Y no digo que vamos a perder todo lo ganado, pero sí se genera una situación muy complicada. ¿Y qué se ganó? Hombre, se ganó que nosotros acallamos 15, 10 mil fusiles, 15 mil, 10 mil fusiles. Eso se acalló, eso no hay duda de que eso nos favorece. Si usted puede ir ahora a sus propiedades en Caldas, usted puede ir con tranquilidad, William, ¿o no? Pues escasamente las del cementerio San Esteban, en Manizales, Usted puede ir los Jardines de la puede ir Esperanza. por allá a No sus tengo fincas, otras propiedades a sus fincas en Caldas, puede ir tranquilo. Sobre todo. Ay, Dios mío. Eso es así, bendito. eso es así. Ahora, yo creo que una combinación y eso también es innegable, una combinación del periodo que Uribe llamó seguridad democrática con arbitrariedades que para mí son censurables también, pero que al final de cuentas le produjeron al país el desarme de un factor de violencia. Eso es indiscutible. Ahora, que a algunos les parezca que el costo haya sido muy alto, o en fin, bueno, eso ya es una cosa de coger con detalle cada asunto y mirarlo, pero yo diría que el mate grueso es ese. Y se lo digo, William, con toda consideración. Soy antisantista, paz sí, Santos no, dije, pero tarde o temprano el país va a decir, la paz de la FARC la firmó Santos. Así como dicen la paz con el M-19 la firmó Gaviria. Eso es así, ese es el hecho cierto. Pues la firmó Marco. Barco la inició, ¿no? Barco Sí. la inició, pero la terminó consolidando Gaviria con su constituyente en el 91 y todo. Y la firmó asesinando a Alfonso Cano. Yo creo que lo de Cano, pues sin duda ellos fueron mecanismos de presión. La misma FARC lo reconoce, ¿no? Como un mecanismo de presión que hubo contra ellos, ¿no? Para firmar esa paz, para negociar. Yo soy positivo. Pero bueno, doblemos la página. Bueno, vamos a doblemos cambiar la- el petróleo por los albahates, ¿o no? Hombre, Usted, pues,
Ese, No me quedan tan aguacate, ¿ok? hombre, eh, a ver, yo le digo una cosa, William. A ver, pues. Esa es una figura, yo diría que ¿Eso qué quiere decir? es una figura muy infortunada, ¿no? Sí, pues como Porque todo lo de... aparece como algo que podía el país dejar de producir, explotar petróleo y carbón y ponerse a producir aguacates. Y ninguna de las dos cosas son viables en el corto ni en el mediano plazo. Mire, William, cuando uno coge, por ejemplo, los cálculos de la Agencia de, de Energía Internacional, hasta el año 2040, que es la proyección que ellos tienen, más del 40% de la energía del mundo seguirá siendo petróleo. Entonces, digamos que el mundo puede tener un norte hacia energías renovables, no convencionales, que se llaman energías limpias, hablando de sol, hablando de viento, de otras formas incluso, ¿sí? Pero la presencia del petróleo como fuente de energía en el mediano plazo sigue teniendo bastante vigencia. Entonces uno decir que va a acabar con el petróleo de la noche a la mañana o en el corto plazo no pareciera ser algo viable. Y decir que lo va a cambiar por aguacates cuando el cultivo de aguacates tiene tantas dificultades. Yo le cuento una cosa, ¿sí? Para poder tener 2 millones de empleos en aguacates como prometieron, hay que sembrar más de 1.200.000 hectáreas en aguacates. Usted se puede imaginar el costo, por ejemplo, en insumos que tiene el aguacate, que tiene un paquete tecnológico de alto consumo de insumos, es un cultivo altamente consumidor de agua, demandante de recurso hídrico. Entonces, yo no digo que Colombia no va a producir aguacates, digo que hasta los debe exportar, pero usted empezar a poner ese parangón, petróleo, aguacates, creo que se entra en un terreno realmente casi que, yo diría, inviable, por ser considerado. Si Petro hubiese sido elegido presidente, ¿qué estaría pasando en este momento en Colombia? No, yo no estaría muy seguro para poderle decir a usted qué estaría pasando. Sí. Si cogemos un referente como fue su alcaldía de Bogotá. Uy, ¿cuál alcaldía? Yo escribí un libro que se llama Bogotá en el limbo, que sí, resume la historia de Bogotá en los últimos 25 años. Y le podría decir qué pasaría, lo que creo que pasó en Bogotá, como titulo yo el capítulo 4 de ese libro. Del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, una cosa es lo que se dice de candidato y otra cosa son las que se puedan hacer como gobernante. Entonces, así como se decía... ¿Qué futuro tiene la izquierda si Petro se hace el portador de la opinión en más de 8 millones de votos? Bueno, eso de ¿Esos 8 millones de dónde salieron? Esos 8 millones... ¿O salieron de pronto de la registraduría? No, yo creo que él sacó sus 8 millones y pico de votos, y claro, lo sacó en Francalid. Pero decir que esos 8 millones de votos son votos de Petro, me parece a mí que es una exageración. No porque por ser el caso específico de él. No, es que en los países donde hay segunda vuelta, al final la opinión termina tomando camino por uno o por otro, en ese momento, en esa coyuntura, bajo esa circunstancia. Pero aquellas personas que dicen, como sacó 8 millones, en el 2022 va a sacar 12, eso no, cada elección es distinta. Tanto que una primera vuelta es distinta a una segunda vuelta. Petro sacó en la primera vuelta 4 millones y medio, cerca de 4 millones y medio, algo más. Y después creció porque hubo desplazamiento de otros electores hacia allá, otros nos quedamos en blanco, yo voté en blanco, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo pasó con Duque, unos de Cambio Radical, tal vez del Partido Liberal y conservadores que habían votado por alguna... Ahí lo del variopinto, ahí entra lo del variopinto. Entraron para allá. Entonces lo del variopinto también está en la izquierda. Sí, pero por eso le digo, vamos a tener una oposición variopinta ¿también? Con un gobierno variopinto. Yo creo que esa es la perspectiva política de lo que veo. O sea, podríamos resumirlo de la siguiente manera, William. Una economía en crisis, con un gobierno variopinto, con una oposición variopinta, y permítame meter la cuña, y ojalá con un país en paz. Déjeme meter esa cuña. Oh, está bien. Sí, correcto, está bien. Todos sí. queremos la paz. Correcto, muy bien. Eso, pero sin tanto asesinato en el Cauca. Sí, pero... Sin guacho. Sin el catatumbo lleno de cocaína, cultivos de coca. Yo he defendido una idea que seguramente... Sin la costa pacífica en manos del narcoterrorismo. Yo he defendido una idea que seguramente muchos se escandalizan cuando me la oyen, pero le he echado cabeza y no le veo otra solución. Hay que legalizar el cultivo de la hoja de coca, no la cocaína,
el cultivo de la hoja de coca, legalizarlo. O sea, si usted mañana ya en una de sus haciendas en Caldas, ¿Cuáles haciendas? bueno, ¿Pero qué tal? quiere ir a sembrar coca, puede sembrarlo. Ahora, si lo dedica para hacer cocaína, mal. Pero si usted, la coca, que tiene enormes, enormes propiedades proteínicas y características que no tiene casi ninguna otra planta. Mejores que el aguacate. Pero por supuesto, que en eso no hay discusión. Hay un biólogo que se llama Wade Davis, que hace poco le dieron la nacionalidad colombiana, y Davis tiene todo un detalle de cuánto es la capacidad en términos proteínicos, de minerales, de nutrientes de la coca. Ahí pueden salir jarabes, pomadas, la Coca-Cola. Hay una pregunta a William, que es la pregunta que tiene que hacer algún día algún invitado. ¿Dónde compra el extracto de coca, la Coca-Cola para hacer la gaseosa? A todo el mundo. Claro, así es. Entonces, esa es una planta que podría tener muchos usos distintos a la cocaína. Ya el que coja la hoja de coca para procesarla hacia cocaína, bueno, ese sí está cometiendo un delito. Pero, mire, en el municipio de Tumaco, William, hay 23.000 hectáreas de coca. ¿Sí? ¿Usted sabe cuántas matas tiene cada hectárea de coca? ¿Cuántas? 12.000. O sea, multiplíqueme 23.000 por 12.000, eso le da casi 300 millones de matas. ¿A qué horas vamos En Tumaco. En Tumaco. ¿A qué horas vamos a arrancar eso? ¿A qué horas lo vamos a erradicar? Entonces ya incluso con los gringos dijeron que era solo para erradicar la mitad. Hombre, esto no tiene más. El departamento de Nariño tiene 43.000 hectáreas en coca. Entonces estamos al borde de la desertificación. No sé cómo irá a ser la cosa, porque si le compran el glifosato a los gringos y los drones se los compran a los gringos, pues ya no desertifican, ya el negocio se vuelve bueno y entonces ya la desertificación se acaba. Pero de verdad, el mundo tiene que pensar en legalizar el cultivo. El país podría ser una potencia en productos agroindustriales provenientes de hoja de coca. Y tenemos eso convertido en un teatro de guerra. Ahí se le acaban los guachos, se le acaban los paracos, se le acaban los guerrillos que se quedaron en eso, se le acaban las autoridades corruptas que también aprovechan eso, se le acaban los agentes de la DEA que se aprovechan de eso, se le acaban allá las mafias gringas que se ganan 100 veces lo que aquí pagan por coca. Eso es lo que hay que acabar. Y esta no es una idea mía, hay muchas personas en el mundo pensando eso. Si usted quiere, ¿cómo acabaron la guerra del whisky en los Estados Unidos? Legalizaron el whisky, Joe Kennedy. Y el whisky es más dañino que la coca no convertida en cocaína. Entonces, aquí tenemos montada una guerra que es medio ficticia también, William, y que no nos ha dado sino muertos, problemas, violencia, etc. ¿Cuál es el futuro de la izquierda en Colombia? Hombre, el futuro de la izquierda en Colombia, yo diría que es un futuro promisorio. ¿Sí? ¿Sí? La izquierda, como ya hablamos, es variopinta, ¿cierto? Sí. Pero por cualquiera de sus vertientes va a tener crecimiento. Me parece que por primera vez en el país la gente va a empezar a mirar a la izquierda con cierta seriedad. No se va a despachar a la izquierda con que no, esos son unos guerrilleros o son unos comunistas horribles. No, la gente está empezando a mirar cosas y seguramente va a haber planteamientos que van a tener acogida. Yo no diría que en el corto plazo, en un mediano plazo y sobre todo en algo muy importante, en las clases medias colombianas, ¿sí? Me parece que el debate político en las clases medias se puede volver un debate muy interesante, que la gente va a terminar discutiendo asuntos en que va a darle la razón a las ideas que se llaman de izquierda. 7 de agosto, 5 de la tarde, ¿cómo ve el país? No, pues... Dentro de 34 días. Pero le cuento una cosa. Ay, Dios quiera. Pues ya le dije cómo es, pero le cuento una cosa que un día decía Ernesto Samper. Sí. El 7 de agosto a las 5 de la tarde todo el mundo lo saluda a usted y le dan besos y abrazos y toda esa cosa. Pero cuando usted nombra el gabinete, le empiezan a aparecer los enemigos, ¿sí? Por ejemplo, fíjese usted que estamos hablando de un equipo de empalme de ¿cuántas personas? Como de 270. 270, 300. Y de ahí solo quedan como decena y media de ministros, contando planeación y secretario general de la presidencia. Entonces, ¿ahí los otros qué? Es que esto aquí es así. Aquí es así. Ya los otros no, que el contrato. Bueno, una encimita. Dígame. ¿Qué pasó con el café? El café está en una situación supremamente... ¿Me va a decir usted que la coca va a reemplazar también el café o qué? No, porque... ¿Y qué es más importante la coca que el café? No, porque el café sigue siendo... Usted ha sido un tipo que ha defendido el tema cafetero. Y lo sigo defendiendo. Sí. Son 550.000 familias
Sí, 560.000. Sí, 50, dice, o sea, o incluso yo creo que un poco menos, en 900.000 hectáreas de café. Usted se puede En imaginar. 90.000 hectáreas de café, ¿cuántas matas de café caben? Pues depende, porque hay cultivos de a metro, pero Ya. también hay otros cultivos así que nos dan 10.000 palos por hectárea. Pero hay cultivos de 6, 7, 8.000 palos por hectárea. Depende también de la geografía, de la variedad de Pero es café. una comparación uno con lo de Tumaco y queda uno como llorando, ¿no? Sí, sí, pero claro, caben en una hectárea más matas de coca que de café. Sí. En eso tienes razón. Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho, y se lo dije al doctor Roberto Vélez un día. La solución a los problemas cafeteros de El Colombia. doctor Roberto Vélez es pereirano. Pereirano, hijo de don Jesús Vélez, un arquitecto muy importante allá. O sea que usted también es arquitecto. No, yo soy ingeniero industrial. Ah, el arquitecto de Robledo, Jorge Sí, Enrique. Jorge Enrique Robledo es arquitecto y mi señora, la mamá de mis hijos, fue arquitecta. Ya, Es arquitecta y trabajó con ellos, con Jesús Vélez. ya. Bueno, pero le cuento, tenía una firma llamada Villegas y Vélez. Pero le cuento una cosa, William. La solución a los problemas cafeteros de Colombia están en el exterior, no están en Colombia. Nosotros tenemos un mercado internacional que está totalmente, voy a usar una palabra, totalmente menoscabado, está totalmente mezclado. Hoy en el mundo más o menos se comercian al año 110, 115 millones de sacos de café al año. Y solamente el 45% de esos sacos registra su calidad en la Organización Internacional del Café. Lo otro no sabemos qué es. Son cafés basuras. O sea, el libre comercio cafetero trajo consigo el comercio de cafés de más mala calidad que antes del libre comercio. Unos grupos financieros que están comprando desde cafeterías hasta plantaciones, cogiendo integralmente todo el negocio. Y la última que nos pasó es que el señor Donald Trump retiró a los Estados Unidos de la Organización Internacional del Café, diciendo, aquí puedo hacer lo que me dé la gana con este mercado cafetero. Entonces tenemos una cotización que ya no sube de $1.15. $1.15 en dólares reales de cuando se rompió el pacto del café pueden ser realmente casi que 40 centavos de dólar, una cosa de ese estilo. Entonces estamos hablando de una crisis que va a tener que, el gobierno de Duque va a tener que ponerle mucho cuidado al tema cafetero, porque la estabilidad política y social de Colombia pasa por el ingreso cafetero, por el ingreso del campesino cafetero. Acuérdese que al presidente electo la mayor votación la sacó en Antioquia y en el cafetero, claro, en el cinturón cafetero. Pero mire esto, Cauca, departamento que usted me ha mencionado varias veces acá. Sí, claro, es bien nuestro. Bueno, el departamento del Cauca tiene 70.000 hectáreas en café más o menos y tiene 90.000 productores. O sea que tiene por menos de una hectárea de café. ¿Qué es del país si ese ingreso minifundista se viene a menos? Es muy importante tener en cuenta esto. El debate cafetero es un debate vigente en Colombia. Yo diría más vigente que nunca. Más vigente que nunca. Tenemos un problema cafetero muy grande y la solución, aquí se pueden tomar medidas, pero la solución en el exterior va a tener que hacer mucha diplomacia cafetera el gobierno de Duque. Y le voy a decir, no se aterre, doctor William Calderón, si vamos a volver a un cartel de países productores de café. Si se sientan Brasil, Vietnam y Colombia y dicen, no vamos a sacar café sino tanto, como está haciendo la OPEP. Sí. Vamos para allá, se acordará de mí. Bueno, en cambio la oposición variopinta. Sí, sí. ¿No será que se va a volver trizas? No, yo no creo, no. La izquierda y la oposición, como tienen que discutir no cómo seguir en la misma sociedad, sino cómo cambiarla, pues eso suscita distintos enfoques. Petro? No, yo creo que se maneja él, yo no conozco. No lo maneja nadie. No, yo no creo, yo creo que él se maneja solo, sí. Sí, pues hasta donde hemos sabido, sí. ¿Ya? Bueno. Doctor Aurelio, muchas gracias. William, a usted por su gentileza y espero que sea de utilidad para su canal. Esta entrevista. Mucha. Muchas gracias, muy amable. Y muy querido de verdad. Bueno, señor. Algo excelente. Muchas gracias.